Vamos, hermanos, en el nombre del Señor a predicar la palabra de Dios, a enseñar lo que dice las Sagradas Escrituras. Y hoy en un tema final de la serie. Hoy finalizamos el tema que hemos estado compartiendo, mis amados hermanos, durante este tiempo. Voy a invitarles que abramos la palabra del Señor en el libro o en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer 1 y 2. Gracias, hermano, por ponerse en pie en reverencia a la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Leamos el verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Queréis pues no temer a la autoridad? Haz el bien y tendrás alabanza, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a compartir este tema, como se dice, con temor y temblor. Amén. Porque es un tema tal vez no tan delicado, pero sí muy polémico. Hemos estado hablando acerca de nuestra ciudad. Hemos estado hablando también acerca del papel del creyente, del Hijo de Dios o de la iglesia ante la sociedad. Hemos hablado de 7 áreas o esferas que se mueven en el sistema de una ciudad, y una de ellas hablamos que es la familia, la base de la sociedad. Otra de ellas hablamos acerca de también la iglesia como un centro de espiritualidad. En una ciudad hay espiritualidad, hay iglesias, hay religiones, hay sectas, etcétera. De hecho, en nuestra nación pues tenemos la libertad de culto, la libertad de expresión, y eso permite que cualquier grupo pueda levantarse en una ciudad y levantar un altar y dar adoración. Pero en medio de toda esa adoración está una verdadera adoración, que es la que Dios pide a su iglesia. Entonces la iglesia influye mucho dentro de una ciudad. También la economía. Hablamos sobre la economía, el área financiera, que también es importante para el progreso de una ciudad. Y hablamos también de la educación, de cómo nuestros niños van a las aulas, y también los maestros se constituyen también como un agente de instrucción, aparte de la verdadera instrucción o el lugar de que tienen nuestros niños que ser instruidos, que es el hogar, que son los padres, los primeros mentores que deben de instruir a sus hijos. Y hablamos acerca de arte y de celebración, también creatividad
y celebración, que en las ciudades también se hacen diversas celebraciones. Y la iglesia también hace sus celebraciones dentro de la ciudad. Y entonces vemos cómo las celebraciones también pueden dar un beneficio a la ciudad o pueden también llegar a corromper los buenos hábitos dentro de una ciudad. Y hablamos de los medios de comunicación también que son importantes: la radio, la prensa, la televisión y ahora las redes sociales, que también pueden ser utilizadas para bien de una ciudad, y ahora más que una ciudad, para globalmente, ¿verdad? A todas las ciudades, a todas las naciones, pueden afectarla positivamente o negativamente, y también producir comportamientos también dentro de la sociedad. Entonces, hermanos amados, a lo mejor hablamos de 6 esferas, de 6 áreas dentro de la ciudad, pero nos falta una más. Y yo creo que esta área, esta esfera es muy influyente dentro de la vida de una nación, porque es donde se toman decisiones que pueden afectar para bien o para mal también la sociedad. Y nos referimos al área de gobierno, al área política de una ciudad. La Biblia nos habla mucho acerca al respecto, y uno de ellos, pues encontramos este pasaje bíblico que hemos leído, que nos está hablando acerca de autoridades superiores. Y cuando nos habla de autoridades superiores, pues nos está hablando de autoridad, gobierno en casa, gobierno en una congregación, por ejemplo, como Ministerio de Visión Celestial, que hay una estructura de gobierno dentro de Ministerio de Visión Celestial. En una empresa también hay un gobierno, hay un presidente, hay un gerente, etcétera, etcétera. Y dentro de una ciudad también hay una estructura también de gobierno. Y dentro de una ciudad usted sabe que está el poder ejecutivo, que está representado por el señor presidente y su gabinete. El legislativo, donde está representado por todos los diputados que representan a varios partidos políticos de una ciudad y representan también al pueblo en general, a la ciudad en general. Y está el legislativo, que es el encargado también de poner libre a una persona o condenar a esa persona a través de sus magistrados o jueces. Entonces hay 3 poderes fuertes dentro de una nación, incluyendo también los gobiernos locales, refiriéndonos a los alcaldes, concejales, a los que tienen también la dirección de una comunidad pequeña. Entonces, aquí nos está hablando de autoridad, pero aquí en este pasaje se está refiriendo principalmente a la autoridad política, se está refiriendo este pasaje. Ahora, la palabra política viene del griego, así como lo escucha usted, solo con un acento, como dijo la hermana Sonia, politiqué, ¿verdad? En la E lleva el puntito ahí, ¿verdad? Y quiere decir que eso quiere decir política, quiere decir el arte o ciencia de gobernar y dirigir una sociedad o nación, buscando el bien común, el orden y la justicia entre las personas. Y hay a lo menos 13 funciones o 3 maneras de llevar a cabo lo que es la política, y una es la actividad. La actividad política son las acciones y decisiones que se toman para dirigir un pueblo, o sea, hacer leyes, administrar los recursos y resolver los conflictos que se dan en la nación o en la ciudad. Como ciencia es el estudio de cómo funciona el poder, el gobierno y las relaciones sociales. Y como servicio dice que es ideal
la política debe de ser, o sea, de servir al pueblo con justicia, con sabiduría y con honestidad. O sea, en otras palabras, si hablamos de un político, tiene que hacerse de una actitud de servicio al pueblo con justicia, con sabiduría y honestidad. Sin embargo, si ustedes ven, los gobiernos, de hecho, una dispensación de gobierno, la Biblia sí nos habla, creo que fue la tercera como le dije, dispensación, ¿verdad? Que surge, aparte de la dispensación de inocencia en el tiempo de Adán, luego la dispensación de la conciencia, que cada uno mire qué hace, pero luego viene la dispensación del gobierno, donde ya los pueblos se organizaron y alguien dijo: yo de aquí en adelante los voy a gobernar a ustedes, ¿verdad? Entonces esa dispensación de gobierno también hubo, y la mayor parte gobierno gentil, gobierno que no conocían de Dios, ¿verdad? O se desviaron también, como la Torre de Babel, donde querían hacer gobierno, ¿verdad? Pero con una mentalidad muy aislada del plan del Señor. Entonces, a partir de ahí, pues ustedes ya saben que también el pueblo de Israel sufrió mucho por los imperios que fueron levantados, que fueron como unos 4 imperios, y luego pues vinieron imperios pequeños. Bueno, la situación es que los gobiernos no fueron muy vistos en el tiempo pasado, ni en el tiempo de hoy. Hablar de política es ver al diablo, como dijo un hermano, en calzoncillo. Así decía el hermano, ¿verdad? Entonces hablar de política es eso, nos da algo, el sistema nervioso se nos altera, o nos da un derrame cerebral, o nos da diarrea, sin fin de cosas, hablar de política, porque la miramos muy endemoniado todo eso, ¿verdad? Sin embargo, todos participamos en política, todos los ciudadanos. De hecho, el que es ciudadano participa en política de una y de otra manera. Pero hablar de política, mayormente en los años que han transcurrido, del 2019, 2020, etcétera, se oía mucho a nivel global la palabra corrupción, la palabra corrupto. Entonces se vieron los gobiernos a nivel global muy mal por determinado movimiento también que a nivel global quería también gobernar. Entonces en varios países esos movimientos que iban en contra de los que ya estaban establecidos pues quedaron en el poder, y ahora la otra parte dice: ve, y también sigue la corrupción, siguen los corruptos, ¿va? Entonces se sigue ese tema de corrupción. Pero ¿qué es corrupción? Busqué ahí en el diccionario, dice que la corrupción se entiende como el uso indebido del poder o autoridad para obtener un beneficio personal o para terceros, violando la ley, la ética y los principios morales. En otras palabras, es cuando una persona que ocupa un cargo público, político o empresarial o incluso religioso en las mismas iglesias, traiciona la confianza que se le ha dado para buscar su propio interés y no el bien común. El gobierno es una de las esferas más influyentes en la vida de una nación. Las decisiones que se toman desde allí afectan a toda la sociedad. Y hay como 3 tipos de corrupción, o 5 o 6, pero le voy a leer algunas. Número 1, soborno. Y el soborno es recibir o dar dinero a favores para influir en decisiones, ¿verdad? Entonces es sobornar a alguien. Por ejemplo, un policía usted lo puede sobornar para que para que no se lleve su carro entonces lo puede sobornar ahí mismo. Entonces esa es corrupción. Nepotismo
es favorecer a familiares o amigos en puestos o contrataciones. Eso es nepotismo. Malversación es usar indebidamente los fondos o bienes públicos. Eso también es corrupción. También corrupción es tráfico de influencias, usar el poder o contactos para obtener ventajas. Y también corrupción es fraude, engañar para obtener beneficios económicos o de poder. A lo menos le pude leer cinco actividades de corrupción, y puede ser que haya más, pero por eso es que se dice corrupción, o que la política es corrupta, o los que son políticos son corruptos, etcétera, por eso mismo. Pero ¿qué nos enseña Dios de gobierno a través de la Biblia? Porque la Biblia tiene la respuesta para toda pregunta. La Biblia nos enseña, como hemos visto ahí, que la gobernanza viene de Dios. O sea que gobernar una familia, gobernar una empresa, etcétera, una iglesia o una ciudad o una nación, pues no vino de sí del ser humano, sino que Dios desde el huerto de Edén, usted sabe que el Señor puso a Adán como cabeza, ¿verdad? Como cabeza, y le dijo que gobernara el huerto del Edén. O sea, fue Dios. Por eso dice aquí que, volviendo a leer el pasaje bíblico, dice que toda autoridad viene de Dios. O sea, la autoridad viene de Dios. De modo, dice, que si quien se opone a la autoridad o al establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Yo quiero que usted conozca este principio. Este principio. Alguien me dijo en una oportunidad, un joven me dijo: pastor, yo puedo honrar a mi padre o yo puedo honrar a mi madre viendo cómo son ellos. Yo estoy asistiendo a la iglesia, etcétera, pero cuando yo llego a casa o veo la vida de mi padre o de mi madre, es lo peor. ¿Y usted cree, pastor, que yo me debo de someter a ellos? Y yo le digo: sí, es porque es tu autoridad. Sea como sean, es tu autoridad. Y si Dios los constituyó como autoridad y tú te opones a esa autoridad, vas a resistir, o sea, vas a traer condenación para sí mismo. Entonces usted debe de honrar a papá y a mamá, aunque estos no llenen todas las expectativas y aunque no vivan ni siquiera la palabra de Dios, pero el hecho de ser sus padres, usted debe de honrarlos. Y mayormente si son hijos de Dios y dan buen testimonio y son servidores de Dios, usted en lugar de acarrear condenación va a acarrear bendición. Dele palmas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, quien llega al gobierno influye en leyes, justicia, en la economía, en la libertad, inclusive de predicar el evangelio. Cuando uno lee la palabra del Señor, uno se da cuenta de ello, que la persona que llega al gobierno pues va a influir en eso, en leyes, en cómo dirige las cosas. Por ejemplo, a alguien que estaba, sea del ejecutivo, estaba antes, pues puso un cono blanco, por decirlo así, y viene un nuevo gobierno y dice: no, a mí me gustan los conos negros, así que voy a poner un cono negro. Entonces lo que influye en las actividades que se hace refleja el corazón de ese gobernante. Entonces, hermanos amados, hay una influencia también en la economía, inclusive en la justicia. Y yo podía leerle varios textos de la palabra del Señor, pero quizás más hacia adelante. Entonces, la importancia del gobierno de la ciudad es importante.
es importante porque define el rumbo de una nación. Las leyes reflejan los valores de quienes gobiernan, como se lo dije anteriormente. Las leyes reflejan el corazón de los que gobiernan o los valores de quien gobierna. Por ejemplo, si un diputado llega al Congreso y dice, no, yo no creo en ¿qué? No creo en el matrimonio, como lo dice Génesis 1 y tanto. No, yo creo que cada uno es libre para casarse, inclusive hombre con hombre y mujer con mujer. O si alguien quiere pues casarse con su perro, pues lo puede hacer, ¿verdad? Entonces va a cambiar, va a ir pensando en hacer leyes de acuerdo a su opinión. Entonces, bueno, por un ejemplo va. Entonces, define el rumbo entonces de una nación. Protege, un buen gobernante protege o limita, o un mal gobernante protege o limita la libertad. ¿Ya? El gobierno puede abrir puertas para la iglesia o intentar cerrarlas. Es instrumento de justicia, de castigar al malo o exaltar al justo, como ya lo leímos. Entonces es necesario que haya gobierno. Si en la familia no hay un buen gobierno, pues definitivamente todos van a crecer mal, desordenados. Si en una empresa no hay un buen gobierno, de igual manera, el producto, la producción, los empleados y todo va a estar re malísimo. Si en una congregación, en una iglesia no hay un buen gobierno, de igual manera, nadie caminaría en un buen orden, nadie, o sea, serían iglesias nada más quizás apartadísimas de los principios de la palabra del Señor. Y si en una ciudad, en una nación, pues hay un mal gobierno, de igual manera eso se va a reflejar en la ciudad, o si hay un buen gobierno. Entonces, por eso es necesario. Si no hay gobierno en una ciudad, Dios eterno, un caos tremendo también. Entonces, hermanos amados, el gobierno es necesario. Diga conmigo, el gobierno es necesario. Sí. Entonces, en la Biblia podemos encontrar varios ejemplos. Ejemplos, por ejemplo, bueno, en lo que es influir, yo quiero que miremos ahí Génesis 18:20. Génesis 18:20 nos habla acerca de cómo el clamor llegó a la presencia del Señor. Dice la Biblia, dice, entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Oiga, yo quiero que a veces nosotros solo decimos, no, Dios envió juicio a Sodoma y Gomorra porque ellos se lo merecían. Vieran ustedes que la iglesia juega un papel muy importante, y lo vamos a ver, hermano. Desde el punto espiritual, la iglesia juega un papel muy importante, porque Dios ha establecido a la iglesia como una autoridad espiritual a la iglesia. Y yo quiero que usted vea aquí cómo dice, empieza el texto, por cuanto el clamor, y cuando habla de clamor, por ejemplo, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas. Pero también clamor también es una queja que se pone delante de la presencia de Dios, como el caso de los israelitas en Egipto, que dice la Biblia que el clamor de ellos llegó ante los oídos de Dios, porque ellos estaban siendo oprimidos por el gobierno de ese entonces, estaban siendo marginados por el gobierno de ese entonces, estaban siendo sobornados por el gobierno de ese entonces. El trato para ellos era muy malo. Y entonces los israelitas dice que alzaron su voz, su clamor, y Jehová los escuchó. Entonces, mis hermanos, y trajo juicio, 7 juicios a la nación de Egipto.
Aquí, hablando de Sodoma y Gomorra, de igual manera usted sabe el sistema como estaba en Sodoma y Gomorra. ¿Y quién cree ustedes que vivía en Sodoma y Gomorra? Era Lot el que vivía en Sodoma y Gomorra. Pero aquí dice, el clamor de ellos subió ante la presencia del Señor. Y a causa de ese clamor que dice que era contra Sodoma y Gomorra, ahora dice que era un clamor contra. O sea, no era un clamor a favor. No es como decir, Señor, ten misericordia. Señor, permíteles tiempo de arrepentimiento. Yo creo que inclusive Abraham era un hombre de intercesión. Y Abraham había intercedido por Sodoma y Gomorra y especialmente por su sobrino Lot una y otra vez delante de la presencia del Señor. Pero hermano, luego se cambia ese clamor que era a favor, ahora se cambia en contra, porque el pecado estaba alcanzando sus niveles más altos. El desorden en esa ciudad había alcanzado el pecado más alto. Las leyes en esa ciudad, la gobernanza en esa ciudad había alcanzado sus niveles de tremenda, de injusticia, hermano amado, de inmoralidad. Entonces, hermano, Dios decide enviar juicio sobre Sodoma y Gomorra. Entonces ahí es donde empieza el papel del pueblo de Dios, el papel de la iglesia del Señor, que usted y yo tenemos autoridad para abrir o para cerrar, para atar o para desatar. Dele palmas al Señor. ¿A través de qué? A través de la oración, a través del clamor. Pero oiga, cuando dice Génesis 18:6, dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara. Amén. Bueno, yo creo que no es por ahí el texto, ¿verdad? Bueno, pero 26, vamos a buscar. Entonces, sí, 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor de ellos. O sea que Abraham intercede, dice, Señor, pero vas a enviar juicio a causa de ese clamor en contra que se ha levantado, que venga esa ira tuya sobre Sodoma y Gomorra. Pero allí está, hay justos ahí en ese lugar. Pero si hubiera 50 justos, tú vas a tener misericordia de todo el lugar. Y el Señor dijo, sí, por 50 justos voy a tener misericordia del lugar, aunque ellos se están comportando re malísimo, pero por esos 50 justos yo voy a detener mi juicio. Y luego dice, y si hubieran 40, también los voy a detener. Y si hubieran 30, de igual manera. Y si hubieran 10, de igual manera. Pero ahí ya no bajó a 5, ¿verdad? Solo a 10, porque es la plenitud. Entonces, si hay 10, yo voy a tener misericordia. Pero en Sodoma y Gomorra no habían 10 justos, hermano. Solamente el justo que estaba en Sodoma y Gomorra era Lot. Vea usted ahí, capítulo 19:1, por favor, ahí en medios. 19:1. Dice ahí, hermano, que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Esos ángeles llevaban juicio a Sodoma y a Gomorra. Y dice, y Lot, dice, estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Entonces vemos cómo los ángeles, hermano, llegan a Sodoma y Gomorra, y Lot no estaba dentro de la muchedumbre, adentro, él estaba a la puerta de la ciudad, como quien dice, como cuando usted está en un lugar y dice, ¡hola, qué calorón!, dice usted, ¿verdad? Y luego dice, usted se sale, voy a abrir la ventana, o voy a abrir la puerta, o voy a salirme un poquito para darme aire, ¿verdad? Entonces Lot, esa era la situación. Había una maldad tanto dentro de Sodoma que él quería respirar, quería sentirse bien, y salió a la puerta. Pero al mismo tiempo
estar a la puerta era una postura de juez, ¿verdad? De juez. Y de espera también. O sea que había esperanza, había justicia en la vida de Lot, producto del clamor de Abraham. Ahora usted ya sabe toda esa historia. El asunto es que como no habían 10, solo estaba Lot, estaba su esposa media justa, ¿verdad? Alguien dice cómo se llamaba la esposa de Lot, hermanos. Lotita, ¿verdad? Entonces estaba Lot, estaba Lotita y estaban las hijas Lotitas, ¿verdad? Entonces ellos salieron, inclusive no querían salir. Los yernos no quisieron, se quedaron ahí los yernos. Pero a Lot dice que los ángeles lo sacaron, inclusive forzado. Lo sacaron de Sodoma y Gomorra porque iban a destruir la ciudad. Y que eso a usted no le espante, hermano. No le espante esto, sino que usted aprecia el tiempo que está viviendo. ¿Sabía usted que el lunes se va a comenzar a firmar la paz? ¿Sabía usted? Entre Israel, los árabes, la lamentada firma de la paz que se ha predicado por muchos años desde mi conversión acerca de esa paz. Y después de esa firma viene la gran tribulación. Pero antes de la gran tribulación y ante la firma de la paz, la iglesia de Cristo se va. Entonces, no sé si usted ya se quiere salir como Sodoma, como Lot. Ya quiere salir a la puerta ya. Señor, aquí estoy, aquí para recibirte. Dele palmas al Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, eso lo vamos a hablar después que firmen la paz ya en la actividad profética, hermano. Pero, hermanos amados, Lot estaba afuera y ellos fueron sacados. Y ese es ese tipo del arrebatamiento. Fueron sacados de Sodoma y Gomorra. Amén. Pero usted sabe la historia. La Lotita o Lotona, ¿verdad? Se quedó como una estatua de sal. Pero lo que le estoy diciendo es esto: el papel que juegan los justos en una ciudad, que tienen una autoridad, tienen un poder, tienen un clamor, tienen una acción por hacer por sus ciudades. Entonces la importancia, hemos visto la importancia entonces que tiene el gobierno. Ahora, nosotros debemos saber de que el justo tiene mucho que ver. Por ejemplo, leamos otra cita bíblica, Hechos capítulo 8, verso 26 al 29. Ahí me dicen, hermanos, cuando sea la 1 de la tarde. Ya me queda poquito, hermano. Dele gracias a Dios. Bueno, dice allí: un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Quién era Felipe? Un evangelista. Felipe era un diácono también de la iglesia primitiva. Un ángel del Señor habló a Felipe. Gloria a Dios, hermano. Que los ángeles sigan ministrándonos, que nos sigan hablando también los ángeles del Señor. Eso estamos hablando también el 18. Los espero aquí, hermano, de este mes, porque vamos a hablar acerca de esos ángeles en el territorio de la tierra prometida. Entonces un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó, mire qué obediencia. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, ¿de dónde era este varón? ¿Quién era este varón? Un etíope de Etiopía, o sea, del lugar de los negritos, ¿verdad? Un etíope eunuco, o sea, no tenía esposa ni hijos. Funcionario. ¿Qué era este varón? Funcionario. ¿De dónde? De Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar a su nombre, hermanos. Dele palmas al Señor. Ahora yo le pregunto a usted: ¿ha evangelizado funcionario usted? Gloria a Dios.
Pero otros creo que dicen, no, porque es que hablar con un político, no, ese es ensuciarme, eso es mancharme. Hermano, usted se está haciendo engañar por el enemigo, hermano, porque la iglesia es la respuesta en Cristo Jesús. ¿A dónde puede ir un político por oración? Cuénteme usted. Porque si no, y por eso es que hay muchos políticos que no encuentran creyentes. Hermano, ¿a dónde acudir? Porque los creyentes son muy cerrados, ¿verdad? Son muy legalistas, hermano. Cierran las puertas. Entonces, ¿a dónde creen que se van los políticos? A los satanistas, a los espiritistas, para que les ayuden a gobernar una nación. Entonces, hermano amado, nosotros vemos en la palabra cómo Felipe, el Espíritu de Dios a través del ángel le habló y le dice: levántate, sal de donde estás y ve en búsqueda de ese político, de ese funcionario, de ese etíope, ¿verdad?, que está sobre los tesoros del reino. O sea que era como encargado de las finanzas, hermano, de la administración financiera de la ciudad. ¿Y qué dijimos? ¿Qué espíritu está sobre las finanzas, hermanos? Mamón, ¿verdad? Entonces, oiga, entonces, qué interesante es esto, ¿verdad? Bueno, ahí lo dejo entonces. Pero, no, sigamos, porque está en el verso 28. Dice allí, hermano, volvió sentado en su carro, dice este hombre, y leía al profeta Isaías. Hermano, nosotros debemos creer que hay políticos que están leyendo la Biblia, que están leyendo tal vez a escondidas, pero la están leyendo. Tenemos que creer en eso, ¿ah? Pero hay un gran problema, que ellos no la entienden. Ellos estudiaron para ser políticos, ciencias de qué, de gobierno, ¿verdad? Pero no estudiaron la Biblia. Ahora, ¿quién es el que estudia la Biblia? Pues es el pastor, hermano, es el evangelista, es el maestro, ¿verdad?, es el apóstol, es el ¿qué? El profeta, ¿verdad? Son los que están en FOAMI. Ellos son los que estudian la Biblia. Y ellos son los encargados de dar, por la guianza del Espíritu de Dios y por las llaves de hermenéutica, una buena interpretación de la palabra de Dios a todo aquel que quiere saber de Dios. Dele palmas al Señor. Amén. Y mayor hermano, o sea, con esta gente que está en gobierno. Entonces, volviendo sentado en su casa, o sea, su carro, y leyendo al profeta Isaías, siga el 29, dice: y el Espíritu, ¿qué Espíritu? Espíritu Santo. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate. Dios mío, este es un principio, hermano. Y usted sale huyendo. Acércate. Sí, hermano, yo me acerco por la bolsa solidaria. No, hombre. Hermano, que me deje que se vaya al puro infierno. No. Hermano, acércate. Busca la manera, busca una estrategia. Órale a Dios, hermano, que haya una necesidad fuerte en la vida de todos estos funcionarios que hay. Amén. Funcionarios. Que en ellos haya una sed de justicia, una sed de palabra. Que Dios ponga en sus corazones la necesidad de consultar con siervos, con siervas del Señor, si es mujer, pues con siervas del Señor, hermano, acerca de cómo dirigir una ciudad a la manera de Dios. Dele palmas al Señor. Y luego dice: acércate. ¿Y qué más dice? Y júntate a ese carro.
Amén. A ese carro. Verso 30 dice: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y qué dice, hermano? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? O sea, hay gente de gobierno que lee la Biblia pero no la entiende y necesita que alguien se la enseñe. Gloria al Señor. Y dice: y rogó a Felipe, oiga bien, él rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dele palmas al Señor, pues, hermanos. Este Felipe era más aventado, hermano, porque Jesús se sentaba con los cobradores de impuestos, ¿verdad? Con los saqueos, pero, y los publicanos. Pero Felipe con los que tenían a cargo el dinero. O sea, tremendo, ¿verdad? Pero no con ese espíritu de avaricia o de codicia, no, sino con el deseo de sembrar los principios de la palabra de Dios en ese corazón. Denle una vez más palmas a nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Otro ejemplo lo vemos ahí en Génesis 14, 39 al 40. Y dice ahí: y dijo Faraón a José: pues qué, Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente el trono seré yo mayor que tú. Mire qué tremendo es esto. Dice: ¿de dónde estaba José? Estaba en la cárcel. Y en la cárcel usted sabe que él interpretó dos sueños. El panadero, hermano, fue el que perdió la vida, pero el copero fue el que sobrevivió, el que estaba bien cerquita del rey, el hombre de confianza del rey. O sea, hermano amado, y José lo sabía, que al salir de la cárcel iba a volver a servirle la copa al rey. Y inclusive José le dijo: ay, ¿te acuerdas de mí cuando estés ahí en tu reino? ¿Verdad? Pero vieran ustedes de que pasó eso. El copero, el rey tuvo sueños y estaba turbado. Usted sabe que soñó las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y no había interpretación, no había hombre sabio en la ciudad. No había hombre sabio, habían brujos, sí, habían, pero no con la sabiduría de Dios. El que tenía la sabiduría de Dios se llamaba José. Dele palmas al Señor. ¿Cuántos José hay en esta mañana acá que tienen la sabiduría de Dios? Amén. Entonces usted tiene una respuesta oportuna, hermano. No, cuando alguien le cuente, le dice: bien, hermano, que soñé que un diente se me cayó. Ah, ¿cuál fue? La grande, la que va a ser su abuela. Esa muela de su abuela. Entonces, hermano, se le va a morir. No, hombre, ¿quién le dijo eso? ¿Dónde lo leyó? ¿Verdad? Entonces, no, si está en la Biblia, está ahí, ¿verdad? Dice que alguien soñó un bote y un palo. Y yo le pedí a Dios sabiduría, entendimiento, hermano. Sí, bueno, pero ahí después le digo eso, venga el 18 para que le dé la interpretación. Entonces él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y hermano, y rogó a Felipe. Bueno, están atrasaditos los hermanos, ¿va? O sea, estamos en José. Entonces dijo Faraón a Josué: pues Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Miren ustedes, qué gracia la que Dios le dio a José, porque el copero le dijo: conozco a un joven, conozco a un varón que está en la cárcel y que interpreta sueños, y los sueños, la interpretación es acertada. Y entonces el rey dijo: tráelo. Y cuando le interpretó, le dijo: ¿sabes qué, rey? Sobre la ciudad vienen 7 años buenísimos, 7 años de abundancia, 7 años de prosperidad. Pero tras de esos 7 años
que representan las 7 vacas gordas, van a venir 7 años de hambruna y se van a comer a las vacas gordas. Porque en hambruna usted echa mano de todo, hasta de los ahorros grandes que usted tiene, ¿verdad? Porque la miseria, la pobreza, la escasez, el caos, se hace que se coma hasta los diezmos. De palmas al Señor, pues. Aleluya. Entonces, hermano, y cuando dijo a la ciudad viene hambruna, entonces le dijo el emperador, ¿y qué podemos hacer? Pues haz esto y esto y esto, la sabiduría, palabra de ciencia junto con la palabra de sabiduría. Haz esto y estos graneros acá y acá. Y cuando venga esos años de 7 vacas flacas, allá en los graneros donde echar mano. Entonces, mis amados hermanos, él le pareció que venía de Dios a este faraón. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer que tú puedas, dice, estar sobre mi casa. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra, por tu consejo, se gobernará. O sea que él dijo, tú me vas a instruir, tú me vas a decir la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría, y con ello yo voy a gobernar. Miren ustedes, cuando la palabra de ciencia y palabra de sabiduría fluye, qué bonito, hermano. Qué bonito. No me quiero dilatar acá, pero muchos han sido sacados de grandes crisis, hermano. Hablando de membresía de la iglesia, con grandes crisis, ya para perder terreno, perder casa, etcétera, pero que han acudido donde hay sabiduría de Dios. Y entonces se ha dado palabra de ciencia, este es el problema. Palabra de sabiduría, esto es lo que tiene que hacer, un pasito para adelante y otro para atrás, ¿verdad? Y cuando lo hacen así, ¡pum!, luego salí del problema, salí de la deuda, hermano, la respuesta vino de Dios de esta manera. Hermano amado, hay que buscar, hermano, hombres y mujeres que tengan palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Dele palmas al Señor. Entonces le dijo, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono yo mayor seré que tú. O sea, solamente yo voy a gobernar, pero te doy dando esas oportunidades. Entonces, hermanos amados, José sabía su trabajo. José, y mientras se mantenía como sacerdocio, hermano, allí, gloria a Dios, las cosas iban a funcionar bien. Dice que Daniel 6:3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel fue otro personaje, hermano, que fue al gobierno y hermano, dice que el espíritu que había en él era superior a todos los sátrapas del lugar, porque en Daniel había temor del Señor y el espíritu de Dios estaba sobre Daniel. ¿Y qué decimos de Nehemías? Cuando escuchamos esa prédica de reconstruir la ciudad, Nehemías lloró, él era el copero del rey. Y hermano, y Nehemías es otro ejemplo, ¿verdad? Usted lo puede leer ahí en Nehemías 2:5 al 8, ¿verdad? Ese ejemplo, Nehemías. Así que, hermanos amados, dice que Artajerjes, creo que era el nombre del rey. Dice algunos que dicen que, bueno, yo lo busqué pero no lo encontré. Dice que ese nombre quiere decir demonio pequeño, pero no lo encontré, yo no lo encontré. Pero sí encontré el significado del nombre, que quiere decir el que gobierna con justicia, ¿verdad? Entonces, yo me quedo mejor con el segundo que le di, ¿verdad? El que gobierna
con justicia. ¿Por qué cree usted que gobernaba con justicia y aún siendo impío? Porque había un Nehemías, ¿verdad? Porque hay un Daniel, porque hay un José, porque hay un pueblo de justos que interceden y oran. Dele palmas al Señor, amén. Así que, ¿cuál es el reto actual? ¿Cuál es nuestro reto, hermano, como iglesia del Señor? Muchos gobiernos se alejan de los principios bíblicos y promueven leyes contrarias a Dios. Mucho ojo en esto, a las noticias y todo. Yo doy gracias al Señor, hermano, porque Guatemala se está enderezando de su caída que iba. Se está enderezando. Dele palmas al Señor. Y sabe, y muchas de esas leyes, número uno, una que nos sorprendió durante este mes de agosto, fue en la que se estableció ya por ley, por decreto, el Día de la Biblia en Guatemala. Y otro decreto que acaba de pasar hace como unos 15 días, esperamos que el presidente le dé el ok, ¿verdad? Pero otro decreto que el legislativo, hermano, levantó es sobre el medio ambiente. Y sabe que en las leyes que se traían antes del asunto del medio ambiente estaba la prohibición de usar bocinas en las iglesias. Sí, la Alianza Evangélica de Guatemala y otros ministerios luchaban desde el 2004 para que eso no se lograra, eso no se hiciera, porque eso es una batalla que viene del 2004. Otra de las cosas también era el asunto de los impuestos también. Ese era un fuerte, tremendo, un control total financiero. Y entonces esa era otra batalla también, y ministros también se levantaron, intercedió el pueblo del Señor. Bueno, pero se logró, gracias al Señor, detener toda esa influencia maligna contra la iglesia, porque eso es una influencia maligna contra la iglesia para erradicar la congregación, para, ¿qué le digo? Para meter presos, si es posible, el 99% de pastores, ¿verdad? De pastores. O sea, usted tiene que orar por sus líderes, por sus pastores, tiene que orar mucho usted, hermano, por sus pastores. Y hermano amado, ¿por qué? Porque el enemigo lanza en tres áreas contra derrocar pastores. Y una de ellas, pues, una parte de la ideología, la noticia, ¿verdad? Que usted tiene que tener mucho cuidado qué noticia usted escucha. Mayormente hoy con esto de la, artificial, ¿verdad? Hermano, donde usted puede juntar a dos que están como a 1 kilómetro, se tomaron la foto, y usted los puede juntar y los puede hacer que se abracen y se besen. Y usted ve a su marido, mi marido, ¿verdad? Ay Dios, y fue eso que le digo, ¿verdad? Entonces, hermano, la inteligencia artificial. Entonces, hermano, entonces nosotros, hermano, es una influencia muy fuerte negativamente, y tenemos que cubrir a nuestros pastores, a los liderazgos de nuestra iglesia en el nombre de Jesús, porque esas malas informaciones pueden llegar a nuestra mente y comenzamos a hablar mal de pastores, a mal de líderes. Inclusive llegamos a un momento de decir, no, yo ya no voy a iglesias evangélicas. No, ahí está ganando terreno ya el enemigo, porque la iglesia es la respuesta para estas 7 áreas dentro de la ciudad. Entonces, hermanos amados, vemos entonces que muchos gobiernos se alejan de los principios bíblicos y promueven leyes. Entonces le decía, otra de las leyes salir es eso de medio ambiente, y también de exonerar del cobro de construcción de templos evangélicos. Así que nuestra próxima construcción, amén, bendito Dios, nos vamos a ahorrar algunos millones para invertirlos en la obra del Señor. Dele palmas al Señor, aleluya, gloria a Dios. Y localmente, hermano, tenemos también que dar gracias a Dios y reconocer
un reglamento que acaba de salir localmente, ¿verdad? Donde ya se establece reglas en cuanto a la venta de licor, ¿verdad? Entonces no puede estar a no sé cuántos metros una venta de licor, etcétera. Bueno, ahí dejémoslo, pues lea usted ese reglamento. Es bueno, porque por eso estamos orando. Dele palmas al Señor. Aleluya. Bueno, entonces, hermanos amados, la corrupción, la injusticia, el abuso de poder son señales de un gobierno sin temor a Dios. Ojo en eso, hermano. Cuando usted vea que hay gobiernos que se apartan de los principios de la palabra de Dios, aún siendo inconversos, pero y mayormente son cristianos, se apartan de los principios de la palabra del Señor, hermano, usted ya sabe lo que tiene que hacer: interceder, orar. Y la corrupción, cuando usted vea la corrupción, ve la injusticia, ve el abuso de poder, porque hay quienes también abusan de poder ya estando en el puesto. Entonces bueno, hay naciones que están sufriendo eso. Si la iglesia no influye, otros llenan este vacío, hermano. Si la iglesia no influye, otros llenan este vacío con ideologías contrarias a la palabra de Dios. Entonces hay que alzar la voz. Gloria al Señor. Amén. Hay que miren, tantos textos bíblicos que hay, hermano. Usen sus redes sociales ahí, con textos bíblicos, hermano. Texto, la palabra de Dios prevalece. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia ante esta tarea? Óigame bien esto que le voy a decir, iglesia. La iglesia como tal es apolítica. Repítalo conmigo una vez más. La iglesia como tal es apolítica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hablamos sobre el área de la economía, el área de negocios, el área de empresarios. Pero no podemos pensar que la iglesia sea una empresa. La iglesia no es una empresa. La iglesia no paga sueldos. La iglesia sí contrata servidores, va, pero no paga sueldos, incluyendo al pastor, hermano. Aquí no hay bono 14, aquí no hay aguinaldo, aquí no hay aumento, aquí es por fe. Y usted debe dar gracias a Dios que tiene un liderazgo al frente de la obra, no de 1 año, 2 años, sino de más de 39 años, sirviendo a Dios por fe en la obra del Señor. Entonces, hermano, ahora ya después de los 62, pues hay que pensar en el asilo de ancianos, hermano, ¿va? Entonces, pero como le servimos a nuestro Dios, va, hermano Tonito. Dice hermano Tonito, tiene 62 años y ayer estábamos platicando, hermano Tonito, que ya donde él trabaja, ya la patrona le dijo, no, tenés que buscar ya la ayuda social, ¿va? Porque ya no va a haber trabajo. Y yo escuché que hay trabajo en tal carretera El Salvador, o sea, no sé a dónde fue el hermano, ¿eh? A una agencia, creo yo, y lo mandaron para el carretera El Salvador, y llegó él con todos sus fierros ahí de mantenimiento, y le dijeron ahí, señor, usted váyase porque usted está joven todavía váyase porque usted ya está viejo, vaya a descansar. Y él se vino todo agachado con sus fierros, hermano, ¿ah? Y luego escuchó que aquí se estaba dando ayuda al adulto mayor. Y corrió también, hermano, a inscribirse. Y dice que le dijeron, señor, usted está joven, vaya a trabajar. Porque aquí entran los de 65 años. Entonces dice que él no sabe, ahora está así, si trabaja o no trabaja por ser viejo. Y yo le dije al hermano, bueno, vaya que, bueno, ahí dejemos. Para eso vamos, hermano. Entonces yo lo consolé a él, le digo, mira hermano, cuando sea así, aquí siempre hay pan y hay tortilla, ¿verdad? Gloria a Dios. De hecho, vamos a hacer un club de viejos aquí en la iglesia, hermano.
Entonces, hermano, la iglesia entonces es apolítica. Quiere decir que la iglesia no es un partido político. No se llama Visión Celestial. La iglesia es apolítica. Su función es espiritual. Dele palmas al Señor. Pero yo sé que cada uno de ustedes es empresario. Tiene su empresa, está la empresa La Abuelita, ¿verdad? Pan de día y de noche, ¿verdad? Entonces está el empresario, ¿verdad? Hay otro empresario acá, hay otro empresario. O sea, los miembros de la iglesia son empresarios, están en su empresa. Otros son maestros, otros son locutores, están en la radio, otros, bueno. Y yo sé que hay otros también que están en la política, ¿verdad? Porque del hecho que usted entre ya a barrer las calles, usted ya es un político, ¿sí? Ya es parte del sistema político, ¿verdad? No digamos que usted sea el secretario, sea tesorero, sea así, usted es también parte del sistema político. Entonces, ahí está usted también trabajando, pero el hecho que usted esté ahí no es que la iglesia ya se volvió política. O que usted tenga su empresa, no es que la iglesia ahora ya sea una empresa. No. Entonces la iglesia debe de seguir con su rol como iglesia de Jesucristo y su trabajo es espiritual. Dele palmas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Jesús mismo dijo: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces siga con la empresa La Abuelita, pero venga a ministrar alabanza al Señor como director de alabanza. Dele palmas al Señor, hermano. Amén. Bueno, entonces la iglesia como tal es apolítica. No obstante, debe de estar consciente de sus derechos y responsabilidades con el gobierno. Número 2, la iglesia debe orar y pedirle a Dios sabiduría para saber elegir sus autoridades. Recuerde que de una vez se lo estamos diciendo a 3 años, hermano, ¿verdad? Debe de orar y debe de pedir a Dios con sabiduría para elegir sus autoridades. Tercero, orar por los gobernantes. Así dice la Biblia, que oremos por todos los que están en eminencia. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, en puestos de autoridad, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La iglesia debe de orar por cristianos evangélicos que ocupen lugares específicos de gobierno. Ore por eso. Amén. Yo oro para que el barrendero que pase frente a mi casa sea evangélico, para que me barra bien el frente de mi casa. Amén. Y mayormente si es de Visión Celestial, me da chance, si no barre bien, de exhortarlo. Aleluya, dele palmas al Señor. Amén. Entonces hay que orar, ¿verdad? Otra acción es ser voz profética. La iglesia debe de ser voz profética que denuncie la injusticia, defienda la verdad, plantee ante instituciones gubernamentales lo que pueda afectar a la fe cristiana. Damos gracias a Dios. Hay que orar por la Alianza Evangélica de Guatemala, que es la representación de las iglesias evangélicas. Ellos van cuando ven que algo está amenazando al pueblo del Señor, o leyes quieren darse que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Ellos van y plantean no solamente el problema, sino soluciones. Oremos por toda esta gente en el nombre del Señor. Bueno, usted sabe usted de que ¿por qué se ubicó el día de la Biblia? Porque uno de los pastores que se hizo presente ante el legislativo fue el profeta que tuvimos acá, creo que en los días de la siembra, ¿verdad? El profeta Carlos González.
él y otros siervos del Señor se presentaron al legislativo y dijeron: señores, esto y esto y esto. Y hermano, y ahí hay gente también evangélica, gente cristiana, porque también eso beneficia también a los católicos. Entonces, hermanos amados, hay que orar, ser la voz profética, no quedarse callado usted. Hable, hable, amén, en el nombre del Señor. Pero no entre en ira ni contienda. No, solamente diga: Señor, es primero quejarse ante Dios: Señor, no está bueno esto, ¿verdad? Y cuando encuentre a las personas, dígaselo sin temor alguno, hermano, sin temor alguno. Dígale: mire, lo que usted está haciendo no es correcto ante la luz de la palabra de Dios. Yo encuentro que la Biblia dice esto y esto y esto y esto es. El problema es que los evangélicos usan los textos bíblicos para derribar a sus propios hermanos en Cristo. Y eso es lo malo, ¿verdad? El primero que sacan es un texto que dice: mi reino no es de este mundo. ¿Verdad? Por eso le digo, hermano, no se meta a barrer las calles. Miren, y está fuera de contexto. Entonces hay que darle interpretación, ¿verdad? Y entonces, pero hermano, otras cosas sí lo apoyan así. Bueno, ahí es su problema suyo. Ya el mío ya lo salvé. Así que, hermano, ser profeta que denuncie la injusticia, defienda la verdad y plantea ante las instituciones gubernamentales lo que puede afectar a la fe cristiana. Sexto, promover valores bíblicos en leyes y políticas que protejan a la familia, la vida y la libertad. En Guatemala hay un movimiento cristiano pro vida, pro vida. Pro vida, y no es un movimiento pequeño, es un movimiento grande, hermano amado, que también están contra el aborto. Y bíblicamente van y se luchan, y se está escuchando en el legislativo la voz del movimiento pro vida. También ejercer influencia comunitaria como ejemplo de justicia, orden, servicio y cooperación social. O sea que la iglesia debe ser ejemplo de justicia. Mayormente usted, como hijo de Dios, como creyente de Dios, hermano, practique la justicia, sea justo cabal. Amén. Practique la justicia. Orden. Mire, cuando le digo practique la justicia, hermano, de veras, mire, corrijámonos, hermano. Porque a veces queremos, los que tenemos autos, queremos pasarnos el semáforo en rojo, ¿verdad? Entonces, ay, Dios mío, hablémonos a nosotros mismos, hermano. Ya no estás en lo correcto, justo. No estás en lo correcto, ¿verdad? Y así podríamos decir otras cosas, ¿verdad? No coma su banano usted y lo tira así en la calle. No lo haga. Porque donde pasa un legendario, tiene que dejar mejor que como encontró. Aleluya, amén. Por eso cuando yo entro a mi casa, hermano, gracias a Dios que lo dejo mejor. Mi esposa es muy ordenada, pero yo lo dejo también mejor, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero es eso, hermano, ¿verdad? Si usted encuentra, mire, yo le voy a ser sincero, ¿verdad? A veces por las situaciones de ida y venida, a veces mi esposa nomás entra y se quita su chal y a veces lo deja así en el pasillo, ¿verdad? Por asuntos de emergencia. Y entonces cuando yo voy atrás, digo: no, ¿cómo voy a dejar a mi esposa ahí tirada? No, yo la levanto, porque no me gusta ver sus pertenencias de ella, porque siento como que ahí está tirada, ¿verdad? Ese es un buen principio, hermano, ¿verdad? Entonces eso, hermano, nosotros debemos hacer, hermano, eso, cooperar con el orden, cooperar con el bienestar de nuestra comunidad, con el asunto de la limpieza, etcétera, etcétera, hermano. No, seamos eso, hermano. Primero lugar, si usted tiene perros, enciérrelos, ¿verdad? Ciérrelos. Si a usted le gusta tener perros, enciérrelos. No los deje que anden en la calle haciendo más perritos, ¿verdad? Enciérrelos. Entonces, ahora, si no, mejor ni compre. Una vez me llevaron, me dice que yo llegué a tener como 7 perros, hermano. Comían más que yo, pero porque la llevaban por primicia.
Ay, mi perra. Y qué bueno, de raza. No, hombre, huesudos, hermano. Ya trajimos mi primicia, ¿verdad? A Chihuahua. No, ni Chihuahua. Entonces, hermano, pero hermano, hasta que mejor le dije a mi esposa, no, tenemos que hacer algo. Y el último que lo donamos, lo dimos en donación y lo adoptaron, fue el canelo. Pero cada domingo me viene a ver el canelo, hermanos. Cuando voy, ahí está en mi puerta, ¿verdad? Bueno, así que, hermano, ejercer influencia entonces positiva en el nombre de Jesús, de servicio y cooperación social. Cuando hablo de cooperación social, oremos mucho por los legendarios de visionarios, hermano, porque ellos tienen una gran responsabilidad. Pase, Dios no quiera, una catástrofe tremenda acá en el municipio, yo quiero ver a Conred de Visión Celestial, los de naranja. Dele palmas al Señor. A los legendarios ahí con motosierra, con hacha, qué sé yo. Amén. Cooperando. Usted lo va a hacer para Dios y para el bien de su ciudad. Amén. Así que, en conclusión, el área de gobierno es estratégica. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Eso dice Proverbios 29:2. La iglesia no puede ser indiferente. Debe de conquistar esta área con oración. Oremos, estamos orando por nuestra nación, orando por nuestra ciudad, con formación. Cuando digo formación, es que tenemos que formarlos, hermano, bíblicamente, a la luz de la palabra de Dios, hermano, en esta área, en el nombre del Señor. Entonces, otra de las cosas es participación. Participe, hermano, participe, sí, participe, pero participe bien, dé buen testimonio. Amén, hermanos. Porque imagine usted, va a la camioneta de los amarillos y a la par va la camioneta de los ¿qué? Pitaya, y entonces abre usted la ventana, ese para abajo, ¿verdad? Y los de Pitaya abren la otra ventana para arriba, y usted se da cuenta que son de Visión Celestial. No, hombre, no es así, hermano, ¿verdad? No, sepamos hacer bien las cosas. Dele palmas al Señor. Sepamos hacer bien las cosas. No se meta lío, no se meta peleas, hermano, hasta de agarrarse ahí, nada que eso, no. Entonces, hermano, participes, sea influyente positivamente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿sabe por qué? Porque en esos movimientos a veces diferente clase de gente se junta, ¿verdad? Y más de alguna se puede acercar a usted y dice: mire que nuestro candidato tiene que ganar usted. Y yo sé que en Samayá hay un buen brujo, no, 3 brujos buenos hay. No sé qué dice usted. Hasta le dicen: hermano, no sé qué dice usted, mi hermanito, si me acompaña, hermano, porque 2 valen más que 1. Vayamos y ayudemos. Y usted va a decir: sería bueno. No, hombre. No, usted tráigalo a corrección. No, ¿por qué no mejor oramos? ¿Por qué no mejor? Yo lo invito a ayunar, ¿verdad? Ayunar y ayunamos. O ¿por qué no vamos y pedimos oración a un siervo o una sierva del Señor? Amén. Así es como usted va a influir ahí. Amén. Entonces, hermano, eso, de una vez se lo digo, pues, hermano, ¿verdad? Entonces la iglesia no puede ser indiferente, debe conquistar esta área con oración, con formación y participación, para que Cristo reine también en las esferas de autoridad de una nación y de una ciudad. Dele palmas al Señor por eso, hermano. Amén. Entonces, Daniel 7:27, con esto termino, con este texto. Esto tómelo como el versículo central de esta prédica. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y
obedecerán. Así que ¿quién reina sobre el Guatemala? ¿Quién reina sobre todas las naciones? ¿Quién reina sobre esta ciudad? Cristo. Aleluya.